bien, estamos listos para una nueva entrevista. Estamos con el abogado Luis Lamas Puccio, abogado penalista, experto en materia de criminalidad económica, legitimación de capitales. Por supuesto, vamos a hablar de lavado de activos en esta mañana. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, nos íbamos a la pausa con esta noticia, el allanamiento, la incautación de 5 inmuebles al expresidente Ollanta Humala. Y bueno, pues esto ya nos sorprende, lo hemos venido conversando durante mucho tiempo, ¿no? La presencia de líderes políticos, expresidentes, alcaldesas, ¿no? También implicados, siendo investigados o investigaciones preliminares sobre lavado de activos. Y al respecto, pues, el Ejecutivo quiere tomar medidas, ¿no? Y eso se ha escuchado justamente en la presentación que tuvo el Premier Villanueva ante el Congreso de la República. Se dice que en menos de 180 días se dará un paquete, ¿no?, de medidas para enfrentar la corrupción y el lavado de activos. Y frente a esto, muchos aplauden, pero otros también miran con escepticismo, ¿no?, que ciertas medidas puedan realmente ponerle fin o contrarrestar lo que está pasando en nuestro país. Sí, yo creo que en general las propuestas son importantes, porque no solamente abordan el tema propio del lavado de activos, sino el tema de la corrupción, en el sentido de que la partidocracia, los partidos políticos y algunos líderes políticos tienen un papel preponderante en el tema tan complejo de lo que significa el aumento de la corrupción en el país. Creo, desde mi experiencia personal, que es fundamental fiscalizar el financiamiento de los partidos y de las campañas políticas. Ya en otras oportunidades te manifesté que los partidos políticos deberían estar incorporados dentro de la lista de los sujetos obligados a informar a la unidad de inteligencia financiera, y que además los tesoreros de los partidos se comprometan como si fueran parte de los denominados oficiales de cumplimiento a informar en su debida oportunidad, porque la ley que reprime el delito de lavado de activos tiene varios delitos en cuanto al rol protagónico que tienen los oficiales de cumplimiento. Es decir, no solamente se sanciona la omisión de la comunicación, sino también se sanciona el retardo de la información. Entonces, este es un tema medular en el análisis de los hechos, porque gran parte hasta la fecha del éxito mediático y publicitario del proselitismo desarrollado en las campañas políticas parte del financiamiento de las campañas. O sea, en otras palabras, si no tienes dinero para financiar campañas, no vas a tener éxito electoral. Entonces, ahí radicaría la explicación por qué algunos líderes en los últimos años han aumentado su aceptación mediática por la campaña tan eficiente que han desarrollado, y que además no se conoce a ciencia cierta cuál ha sido el origen del dinero con el que se ha financiado esa campaña. Por supuesto, y el escudo que existe también, ¿no?, en decir frases como el aporte a campañas no es un delito, ¿no? Pero que claro, no lo es, pero ¿de dónde viene ese dinero? Claro, ¿no? ¿De qué tipo de dinero estamos hablando? Hay un tema que requiere ser esclarecido, y esto en todo caso va a competir, es competencia del sistema de justicia. Una cosa es lavado de activos y otra cosa es el financiamiento de las campañas. Claro. Y el financiamiento ilegal. Claro, lo que pasa es que el financiamiento como delito no está tipificado en el Código Penal. Evidentemente que hay una propuesta del Ejecutivo para que se incorpore. El asunto radicaría en que su incorporación a su vez significaría que no se podría aplicar de manera retroactiva, con lo cual todos aquellos hechos vinculados y cuestionados en cuanto al financiamiento ya no aplicarían, ¿no? No aplicaría. Entonces ahí hay que hacer un deslinde, porque una cosa es aplicar retroactivamente la ley en cuanto a la incorporación en el Código Penal del delito de financiamiento de campañas, y otra cosa es el financiamiento como actividad relacionada al lavado de activos. ¿Por qué? Porque si se demostrara, más allá de la incorporación en el Código Penal de esta propuesta, si se demostrara y quedara demostrado que el financiamiento ha sido hecho con dinero sucio, entonces ya no estaríamos ante un problema de financiamiento, sino un problema propiamente de lavado de activos. Claro, ¿no? Ahora, hacer esta diferenciación es bastante complejo, ¿no? Complejo, y lo que me imagino va a requerir ponernos en diferentes escenarios, ¿no? Que es lo que siempre nos pasa cuando hablamos de normativa, que todos los escenarios no son contemplados. Sí, claro, pero como te voy a repetir, este es un tema que
le corresponde exclusivamente a la Fiscalía y al Poder Judicial. Respecto a los casos que ya están siendo motivo de investigación, que tendrán que dilucidarse en estos términos, porque en un primer momento un tema muy importante en el ejercicio de la defensa era manifestar de que el financiamiento no estaba tipificado como delitos y por lo tanto no podía ser motivo de una persecución de carácter penal. Exacto. Pero a raíz de lo que están manifestando los colaboradores, ha aparecido un nuevo escenario más complejo, en el sentido de que habrían dicho, de acuerdo a lo que aparece en los medios de comunicación, que el dinero con el cual se financiaban las campañas era un dinero sucio. Claro, venía de una caja desconocida. No solamente venía de una caja desconocida, sino que se utilizaba una serie de mecanismos para darle apariencia de legitimidad a ese dinero. Con lo cual estaría resuelto el problema que siempre tuvo vigencia respecto al delito precedente. Es decir, si no había dinero sucio, no podíamos hablar de lavado. Y si no había lavado, tampoco podíamos hablar de un cuestionamiento penal sobre el financiamiento de las campañas. Básicamente financiamiento y punto, ¿no? Así es, claro. Bueno, esa es una de las medidas, ¿no? Cuando estamos hablando de la tipificación penal del financiamiento ilegal. Otra de las medidas que va a proponer el Ejecutivo en este paquete de modificaciones, ajustes, en fin, y leyes, es la muerte civil y financiación de partidos, pero estamos hablando de una extensión de la norma, ¿no? Porque antes se hablaba solamente de corrupción y ahora se sumarían lavado de activos, narcotráfico y financiamiento del terrorismo. En su opinión, esto o este candado ampliado, digamos, ¿ayudaría a luchar contra la corrupción? Creo que sí, en alguna medida podría fortalecer, pero volvemos al tema central, al tema original. Si efectivamente, más allá de la tipología en cuanto al financiamiento, crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, corrupción, el tema central es la demostración y la verificación de la licitud del fondo con el cual se financian las campañas, ¿no? Entonces ahí hay una cobertura amplia, porque claro, tú puedes decir terrorismo, puedes decir narcotráfico, puedes decir corrupción, pero también hay otras actividades que tienen relación y en ese sentido la ley de se podrían seguir sumando organizado, delitos, ¿no? Así es, claro, ¿no? O sea, yo creo que el punto central es la demostración de la licitud del fondo que sirve para financiar las campañas, más allá de la tipicidad propiamente del fondo en cuanto al proyecto presentado, ¿no? Demostrar la licitud, ¿no?, del fondo sería una responsabilidad de las organizaciones políticas. En temas proselitistas creo que sí. Claro, ¿no? trabajar en ello, ¿no? En su transparencia, por ejemplo. Porque qué mejor mensaje al electorado que decir, reafirmar y verificar que el dinero con el cual yo he financiado mi campaña política es un dinero absolutamente limpio y transparente. Y viene de aquí y de allá, viene de ¿no? acá, está contabilizado, ha sido donado, ha sido objeto de una transferencia que en el sistema electrónico no proviene de paraísos financieros, no proviene de empresas offshore, no he utilizado jurisdicciones que se prestan para estas manipulaciones, sino son donaciones legitimadas a través de actos públicos, bancarizadas, y por lo tanto yo no tengo nada que temer. Mi financiamiento es absolutamente transparente. Es el mejor mensaje que yo le podría mandar al electorado respecto a garantizar que se trata de un acto absolutamente transparente. Y es una acción, ojo, que podría ponerse en práctica ya, previamente, digamos, sin esperar que haya una normativa que lo exija tal cual, ¿no? Claro, lo que pasa es que la coyuntura empuja este tipo de circunstancias, pero yo como candidato puedo tomar la iniciativa y mostrar en estos términos la absoluta transparencia del dinero y del capital. Y la coyuntura es además una oportunidad justamente para diferenciarme, ¿no? O diferenciarnos en este caso de, no sé, de otros. Claro, ¿no? para que marcar, son parte de investigaciones preliminares. Marcar distancias y de esa forma hacer una separación entre aquellos candidatos que aspiran, pero que están siendo cuestionados, y otros que no tienen absolutamente nada que ver, pero que también aspiran en las mismas condiciones. Se ha hablado también sobre la ley de lobbies, ¿no? Que eso vendría ya, digamos, un poco después del proceso electoral y que ha sido cuestionado, ¿no? Si efectivamente pues este dinero responde a qué o a qué tipo de favores, ¿no? Posteriores. El lobismo es una zona gris acá en el Perú. Sí. En otros países el lobismo es un mecanismo que viabiliza el esclarecimiento de algunas iniciativas legislativas en cuanto a su necesidad, en cuanto a su transparencia. Lo que pasa es que como acá hay tanta corrupción, hacer una separación entre lobby y corrupción es bien difícil.
hay un marco legislativo que plantea exigencias para desarrollar el lobby acá en el Perú, pero que nunca se ha cumplido. Entonces hay una desnaturalización del lobby porque todo aquel que piensa que ha habido lobby, piensa que también ha habido corrupción. Claro. El concepto en principio no es claro, ¿no? No Como es claro. se ha dicho. Y por otro lado está el tema hasta la fecha no resuelto de que el ejercicio de la función pública en muchos casos ha sido usado para fortalecer el interés privado de empresas o de intereses económicos soterrados que a través del ejercicio político yo manifiesto que son lícitos, pero cuando en realidad el lobby ha sido utilizado para poder fortalecer y consolidar una labor pública en defensa de intereses privados, desmereciendo el interés del Estado, que es el interés social, ¿no? En este momento, frente a la coyuntura que estamos enfrentando, ¿no? Donde vemos pues a diferentes líderes políticos en investigaciones preliminares y otros, más allá de las propuestas y las medidas que vayan a concretarse, ¿cuál debería ser la respuesta, ¿no? de estos sectores y de sus organizaciones políticas? Que quizá están nuevamente en carrera, o van a estar en carrera nuevamente ese 7 de octubre. Lo que pasa es que es un problema estructural, sí, en el sentido de que no podemos hacer diferencias en términos de las iniciativas propias que cada candidato podría proponer. Yo creo que es fundamental desarrollar un marco legal, que es la única manera racional de poder establecer algunas diferencias. ¿Por qué? Porque mientras exista un marco electoral con algunas deficiencias tan agudas en el tema de la corrupción, en el tema de la partidocracia, en el tema del clientelismo político, siempre van a haber grupos que se van a aprovechar de esa coyuntura y de ese vacío de carácter legal para poder consolidar su propio proyecto político y partidario. Ha dicho usted algo muy importante y con esto cerramos porque nos quedan un par de minutos nada más. Aquí desde este espacio hablamos siempre sobre la importancia de una reforma político-electoral, ¿no? Que entienda justamente lo que usted está diciendo, que esto es un sistema, ¿no? Y que justamente la reforma por ello tiene que ser integral y sistemática también. Por eso que es muy difícil a veces hablar de prioridades, ¿no? De por dónde se empieza y qué debería hacerse, pero entre algunas cosas el presidente Vizcarra ha hablado, por ejemplo, de la eliminación del voto preferencial, ¿no? De la democracia interna y la participación obligatoria de los entes electorales y el retorno a la bicameralidad. ¿Qué le parece a usted esto? Me parece importante, pero vamos a confrontar el primer gran meollo, que hay que modificar la Constitución en muchos casos. Sí, pues. Y los procedimientos, de acuerdo a lo que está establecido en la propia Constitución, no son muy auspiciosos, por decirlo menos, por el tiempo que demoran, porque estamos a puertas de un acto propiamente electoral y porque además hay una mayoría parlamentaria que está jugando no tanto a una democracia amplia y transparente, sino a fortalecer su propio proyecto político con miras al próximo acto electoral presidencial. Entonces, mientras esa apreciación subsista en el análisis de los hechos, me parece, es una impresión de carácter personal, que muchas de estas propuestas legislativas van a quedar en saco roto por los intereses que he mencionado, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, agradecemos su honestidad, por supuesto, y que nos haya acompañado el día de hoy para hablar de temas tan importantes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nuevamente hemos abogado con el abogado penalista Luis Lamas Puccio. A continuación.